suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenos días, amigos, o buenas tardes, o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy traemos un video que hace muchísimo tiempo no le dedicábamos a un gran conocido de todos nosotros. No grande de grandeza, puesto que carece de ella en absoluto, pero sí en cuanto a su influencia o repercusión política. Me refiero al Papa Francisco, que ya extrañaba, echaba en falta lanzarnos una controversia de las suyas. Ya todos sabemos que Jorge Bergoglio es un amante de los imperios, no solo de los actuales como el imperio globalista de Klaus Schwab, sino también de los pasados. Desde una pantalla que recordaba el Gran Hermano de Orwell, hace apenas unas horas dedicó unas palabras más que polémicas ante unos jóvenes católicos rusos de San Petersburgo, la ciudad donde comenzó el ascenso político de Vladimir Putin. Él ocupa del Vaticano, solemne, ceremonioso y entusiasta, les dijo, cito, ustedes son descendientes de la Gran Rusia de los santos, incluso los santos gobernantes, la Gran Rusia de Pedro I, Catalina II, ese imperio glorioso e ilustrado de gran cultura y gran humanidad. No deben ignorar nunca su herencia. Herencia terrible la que reivindica este siervo diabólico de un Dios que probablemente no es el de los cristianos. Aquel Pedro el Grande que mencionó fue un zar sanguinario que gobernó desde 1682 y que fue considerado el primer emperador de toda Rusia. Y no precisamente por métodos dialoguistas, tolerantes, por seducción comercial o artística, como si lo fueron otros emperadores, por caso Ciro el Grande en la antigüedad. No, Pedro era casi monstruoso, incluso físicamente. Hablamos de un hombre de casi 2 metros, fanático de los tambores y las explosiones, lleno de tics neuróticos y entre ellos que torcía el rostro sin parar debido a sus ataques epilépticos, trances de los cuales salía generalmente con arrebatos asesinos. Fue un señor de la guerra intratable que destrozó a los otomanos en Azov, empezando por las mujeres embarazadas. Rechazó una invasión sueca y erigió horcas y cadalzos por todo el imperio para ejecutar a centenares de inocentes que él creía no que habían colaborado con los enemigos, sino que podrían llegar a colaborar con ellos. Pedro el Grande fue tan despótico que llegó a introducir un impuesto a las barbas largas para que sus cortesanos vistieran a la moda europea, que estaba regida por el frívolo Palacio de Versalles, de su admirado y envidiado Luis XIV, el Rey Sol. Sol que se mantuvo muy lejano de Rusia. Y al igual que el otro monarca, en 1696 Pedro el Grande estableció una ambiciosa monarquía absoluta que se vio consumida por largas guerras contra los turcos y los suecos, y que acabó invadiendo a Ucrania. Así es, el Papa Francisco alabó con este guiño histórico para nada inocente a un antecesor bélico directo de Vladimir Putin. Ya aquel suprimió con espadas y muerte a los valientes ucranianos que le hicieron frente en el siglo XVIII. Y podríamos ahondar y dedicarle otro capítulo entero a Catalina la Grande de Rusia, codiciosa, lujuriosa y sádica, como pocas reinas en la historia. Toda una colección de pecados capitales. Pero vamos directo a la actualidad y abordemos la primera repercusión inmediata de este discurso cuasi esquizoide del obispo de Roma. Fue motivo suficiente para que la Cancillería de Kiev tildase al pontífice de realizar propaganda imperialista rusa y para que el arzobispo ortodoxo ucraniano Sviatoslav declarase que aquellas palabras representaban el peor ejemplo de nacionalismo extremista ruso. El Vaticano rápidamente quiso lavarse las manos como Poncio Pilatos e intentó disimular el asunto, eliminando la declaración de su líder, el Papa peronista, de su web oficial. Arrojaron la piedra y escondieron la mano, pero sus lazos con el Kremlin son imposibles de ocultar. Como ya les expliqué en mi documental sobre el patriarca Kirill, el oscuro y cruel agente de la KGB que lidera al clero ortodoxo de Moscú, Francisco posee con él una inmejorable amistad.
En 2016, de hecho, se reunieron y rieron cínicamente entre los dos autócratas. Kirill, en puntual, le regaló uno de sus relojes de más de 25.000 euros y le expresó algunos de sus puntos de vista sobre la cuestión nacional, que con el tiempo se ramificaron en su bendición a los misiles asesinos de Putin y a la guerra agresiva que libra en Ucrania. Aquel encuentro entre Kirill y Bergoglio, el primero entre un papa católico y un pope ortodoxo, desde que ambas ramas eclesiásticas se disociaron en el año 1054, tuvo lugar en un sitio muy llamativo, casi delator, la Cuba socialista del Che Guevara. Más concretamente, se abrazaron en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Después del encuentro, Kirill fue derecho a visitar a Fidel Castro y Bergoglio siguió camino a Washington, donde fue recibido con honores por Barack Obama junto a un exultante Joe Biden. Por entonces Biden era vicepresidente y Francisco fue el artífice de descongelar las relaciones políticas y comerciales entre el imperio americano y la dictadura roja caribeña. A nadie le sorprendería que el jugador clave que concretó aquella reunión entre estos dos infames líderes religiosos que trafican con la fe de la gente, movilizados por las más mezquinas ambiciones, fuese por supuesto el mandamás del Kremlin. Putin, que es el socio y en cierta forma el jefe de Kirill, visitó el Vaticano 6 veces, más que cualquier otro líder político, y tuvo 3 encuentros con el Papa Francisco, quien fue siempre un aliado incondicional a todas sus invasiones. Sin embargo, Francisco, hipócrita como siempre, rehusó sacarse una fotografía, incluso en la última velada, ocurrida en 2019, donde el mandatario ruso se tomó la impunidad de presentarse allí con 1 hora de retraso. Con media sonrisa le dijo un guardia suizo: "Su santidad no se molestará. Somos amigos íntimos". En todo este periodo, el Santo Padre no reprobó la invasión genocida de Vladimir Putin e incluso se demoró demasiado tiempo en criticarlo cuando ya se había concretado la primera matanza de civiles en febrero de 2022. No solo se tomó días en pronunciarse, sino que apenas publicó un tuit que fue tomado por los ucranianos como un insulto. Hay que llorar sobre las tumbas, no aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables. Como todo criminal, colectiviza su propia responsabilidad. Adicionalmente, no debemos olvidar cuando el Papa Francisco traicionó a los mártires católicos ucranianos que esperaban su visita prometida, alegando que suspendía su viaje a Kiev por su afección de rodilla que lo tenía postrado en una cama. Elon Musk demostró que esto no era cierto. ¿Cómo? Publicando una fotografía donde se lo ve a él con el Papa sonriente al lado suyo y de pie, en una audiencia por fuera de la agenda oficialmente suspendida del pontífice. Para colmo, en abril de este año, 2023, Francisco fue a Hungría a reunirse con Hilarión, el arzobispo metropolitano de Budapest, que fue el brazo derecho de Kirill durante 13 años, y cuyos lazos con él no se han cortado. Es una suerte de embajador ruso clandestino que no enlaza con el gobierno de Víctor Orbán. Y todo esto ocurrió mientras se rumoreaba, por sus propios movimientos, con la renuncia del Papa por su mala salud, que viene arrastrando empeorada hace ya mucho tiempo. Recordemos que a los 21 años le extirparon un lóbulo del pulmón por una neumonía grave, que hace 4 años le extirparon una parte del colon por un tumor cancerígeno y que en los últimos meses fue internado en varias ocasiones por insuficiencias respiratorias y cardíacas. Ahora lo vemos acompañado siempre de su bastón, o ya directamente en silla de ruedas, con un aspecto decrépito. Sin embargo, a pesar de su cuerpo maltrecho, su espíritu malicioso se encuentra más activo que nunca. Francisco estuvo a punto de bailar tecno en la Jornada Mundial de las Juventudes, un encuentro en Lisboa que tuvo como anfitrión al cura DJ Guillermo Peixoto, un sacerdote moderno que tiene un pasado como asesino profesional en las guerras de Kosovo y Afganistán. Sí, no es broma. Lo hemos hablado con Nicolás Martínez Laje. Y hablando de Kosovo, el antipapa del Vaticano también se reunió en julio con uno de los mayores cómplices de aquella guerra, el responsable de haber bombardeado a la ex Yugoslavia con total impiedad.
Bill Clinton, quien hoy maneja una de las ONGs progresistas más poderosas del planeta, la fundación que lleva su apellido. Sin embargo, no estaba solo. Estos amantes de los imperios, las batallas y las masacres departieron también con una joven promesa, Alexander Soros, quien hace unos meses heredó el imperio de su padre, la Open Society Foundation, que no solo es la red de lobbies más importante del mundo, sino es probablemente la organización a la que Francisco debe su papado, quienes complotaron de forma activa, los Clinton y los Soros, para derrocar a Benedicto XVI y usurpar el trono de San Pedro con este personaje. Alex se ha declarado en aquella ocasión más político aún que su padre, y esa visita al Vaticano coronó una agenda muy movida que lo ha llevado en los últimos 3 años a visitar 20 veces la Casa Blanca bajo la administración Biden y otras tantas, la Moncloa de Pedro Sánchez y otras sedes de poder muy significativas. De aquellos polvos estos lodos, y esa primavera católica, en palabras del propio John Podesta, mano derecha de Clinton, que puso a Bergoglio en la cima de la iglesia, hoy sigue dando frutos, sigue germinando. El Papa filocomunista ha anunciado que pronto culminará la segunda entrega de Laudato Si, esa encíclica tildada por muchos de pagana, que en el 2015 abrazó el ecologismo radical, el pobrismo, y fue literalmente la cobertura espiritual de la Agenda 2030, promulgada ese mismo año 2015 en las Naciones Unidas, en el edificio Rockefeller, en Nueva York, y cuyo anfitrión fue ni más ni menos el Papa Francisco, encargado de abrir las sesiones de la Asamblea General. Sobra decir que Laudato Si, que condena como pecado mortal a los combustibles fósiles y ha cambiado la figura del diablo por la del calentamiento global, es un texto bastante hipócrita, como todo lo que sale de Bergoglio, ya que mientras muchos creyentes ingenuos la leyeron y se conmovieron con los pobres pajaritos y los pobres arbolitos y la hermana madre tierra, el periodista Emiliano Fittipaldi reveló cómo el Vaticano invertía en aquel mismo momento más de 250 millones de euros, robados a los pobres de África directamente de las donaciones del óvulo de San Pedro en una plataforma petrolífera en las costas de Angola. Como dice el refrán, entre el dicho y hecho hay un largo trecho. Pero ante los ilusos ojos de buena parte del mundo, Bergoglio quiere mostrarse como un sumiso cumplidor de la agenda verde. Este enero recibió en la casa de Santa Marta, de forma estrictamente privada, a Diego Neria Lejarraga, un hombre trans español que nació mujer. Lo hizo no tanto porque le interesase la vida de esta persona, sino porque era un guiño para pacificar las aguas en esa otrora nación católica, donde Pedro Sánchez enfrentaba embates de muchos católicos por su controvertida ley trans, que estableció la autodeterminación de género al alcance de todos y que permite cambiarse el sexo solamente declarándolo en el registro civil, incluyendo la hormonización para menores de 16 años contra la voluntad de sus padres. De hecho, fue tan polémica que no solo los católicos, sino incluso sectores feministas de España la criticaron con fiereza. Denunciaron que pone en peligro a los jóvenes y que puede causar fraudes electorales, como fue el caso acontecido en 2018 en el estado mexicano de Oaxaca, cuando 17 hombres se presentaron en las listas electorales como mujeres para burlar los de por sí absurdos decretos sobre cupos. Sin embargo, Pedro Sánchez, socio de Alex Soros y de Francisco, curioso siendo un presidente ateo que lo haya visitado 4 veces, se puso firme en su postura y sentenció que la ley saldría sí o sí. Hasta el Vaticano la apoya. Y pudo decirlo sin ruborizarse. El Papa está convirtiendo la Iglesia Católica, institución milenaria, más antigua de Occidente, en una auténtica sucursal del Foro de Davos. Como miembro de la Academia Pontificia para la Vida, encontramos a Mariana Mazzucato, una economista ítalo-estadounidense calurosamente elogiada por Bill Gates. De hecho, tuvo una relación más que íntima con él, y asesora de Joab, de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. La misma Mazzucato, por la cual el Papa se derrite desde que dijo que la crisis mundial del 2020 fue una oportunidad maravillosa
para abolir al capitalismo de libre mercado y construir un sistema diferente. En otras palabras, un socialismo corporativo al mejor estilo jesuita. Francisco literalmente sumó a esta mujer que ha tuiteado y retuiteado miles de declaraciones a favor del aborto y que fue contratada por $1 millón como asesora de la estrategia antiindustrial del gobierno socialista colombiano de Gustavo Petro, cuyo hijo fue metido preso recientemente por uno de los escándalos de narcocorrupción más grandes de la historia de Colombia. Y eso es mucho decir. Para manejar la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que se encarga fundamentalmente de cuestiones humanitarias, migración y colonialismo, el Santo Padre también contrató los servicios de un viejo amigo suyo, tan escabroso como él, el juez Raúl Eugenio Zaffaroni, que al igual que Bergoglio fue un cómplice de la dictadura militar argentina de 1976. En el libro Derecho Penal Militar de 1980, Zaffaroni, que ya era juez de la dictadura, justifica el golpe de Estado del genocida Videla, aprueba la pena de muerte sumaria y señala que es lícito para las Fuerzas Armadas penalizar la homosexualidad. Mágicamente, cuando la dictadura acabó y sus nefastos líderes fueron merecidamente condenados, este juez advenedizo cambió de parecer. Se hizo izquierdista de la noche a la mañana y en el año 2000 fue designado por el entonces presidente Fernando de la Rúa como interventor del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, para luego desempeñarse como miembro de la Corte Suprema desde 2003 hasta 2015. Personaje característico de la década kirchnerista. Y el colmo de la injusticia ocurrió en 2016, cuando este magistrado que apoyó a dictadores asesinos fue encumbrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, graduándose de globalista en una horrorosa ironía de la vida. En todo este periodo, Zaffaroni no dejó de apoyar el abolicionismo penal más abyecto, cuyas ideas principales se encuentran en su libro En busca de las penas perdidas. Allí defiende la teoría agnóstica del castigo, indicando que ningún crimen es suficiente para justificar la existencia de prisiones y promoviendo definitivamente la eliminación de todo poder punitivo, la panacea de los delincuentes. Su propuesta era muy conveniente para que no lo condenen por su propio negocio secreto e ilegal. En 2018, la ONG La Alameda lo denunció cuando descubrieron que 6 departamentos suyos en Vicente López se estaban utilizando como prostíbulos y ofrecían caramelitos y masajes 24 horas y donde varias trabajadoras sexuales eran esclavizadas y golpeadas. Y no es el único depravado argentino a quien Francisco le dio un lugar en su iglesia del pecado. En 2015, puso como consultor pontificio en el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano al abogado Juan Grabois y en 2021 lo ascendió al Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. A cambio, el otro se ha convertido desde entonces en un operador político de Bergoglio en Latinoamérica. Grabois, que ha sufrido un fracaso rotundo en las internas peronistas, se hizo famoso por ser echado o detenido sistemáticamente en cada uno de los lugares donde genera revueltas violentas. Desde la Patagonia hasta Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. Es un muchacho un tanto intrépido que trafica con la miseria de millones y amenaza con hacer correr sangre en las calles cuando algo no le gusta. Pero no solo Grabois es uno de los benditos por Francisco. También su amigo Emilio Pérsico, ex terrorista montonero y dirigente del movimiento Evita, que ha dejado una sospechosa estela suya detrás de la reciente ola de saqueos que atravesó el país, con comercios destruidos, camiones prendidos fuego y empleados golpeados por una horda infernal de ladrones organizados. Una jugada que contó con el aval de autoridades. ¿Cuáles? Bueno, se sospecha que las nacionales en cabeza de Alberto Fernández y con ayuda del perdedor de las primarias, Grabois, y su benemérito movimiento Evita, con quien mantiene lazos íntimos desde 2017. Sutil venganza contra Sergio Massa, que a Fernández le robó el protagonismo de su propio gobierno, condenándolo hace más de un año en lugar de irrelevancia y la candidatura presidencial, y con quien el Papa Francisco mantiene un rencor que nunca caducará.
puesto que Massa intentó removerlo de su cargo como arzobispo de Buenos Aires hace ya más de una década. Antes de su asunción en el Ministerio de Economía, el antipapa evitó ser tan sentencioso con los conflictos internos de Argentina, pero ahora dice libremente y manda decir a sus subordinados que la inflación le resulta impresionante, que la decadencia económica es terrible, y ya no solo lo grita a los cuatro vientos, sino que invita a los enemigos más íntimos, políticamente hablando, de Massa, como Gustavo Vélez, el ex ministro de Asuntos Estratégicos, y su predecesor en Hacienda, Martín Guzmán. Con ambos ha organizado un seminario en el Vaticano para lanzarle dardos venenosos. Pero no solamente está obsesionado contra el actual ministro, quien es candidato presidencial del peronismo, de cuyas aguas intoxicadas también bebe Bergoglio, sino que también odia hasta las vísceras al candidato derechista Javier Milei. Milei en 2018 le había lanzado un tuit furibundo hacia Francisco, diciéndole: a vos que te gusta la porquería de la justicia social, sería bueno que arranques repartiendo a los pobres la riqueza del Vaticano. Un mes después fue más allá, le dijo: zurdo, hijo de P, que andás pregonando el comunismo por el mundo, sos el representante del maligno en la casa de Dios. Luego lo acusó de defender un modelo basado en el odio y el resentimiento, el socialismo, y le propinó más insultos escatológicos. Milei ha sostenido que su iglesia es una organización que promueve el atraso, la ignorancia y la pobreza, y todo esto siendo católico. En este sentido coincide con el historiador Loris Sanata, bastante más docto que el economista, quien en su libro titulado El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres revela nexos innegables entre el clero argentino y las políticas peronistas que sacralizaron la pobreza, la vagancia, la ignorancia y que a todos estos males les rinden culto. Al Papa actual le gusta decir que tiene bajo su órbita a muchos católicos y muchos pobres. Según Sanata, esto no es coincidencia, sino que la frase refleja un sistema muy arraigado en la Argentina que utiliza como mecanismos estructurales la autarquía y el pauperismo, el paternalismo y el asistencialismo para erigir esa fábrica permanente de indigentes que son a la vez votos y fieles. Pero a diferencia de Sanata, Milei no ha sostenido su discurso y, como un típico político de la casta, acomoda sus opiniones para preservar el poder. Tras el rotundo éxito en las elecciones primarias, suavizó su postura para no perder adeptos, sabiendo que más del 70% de los argentinos aún se declaran católicos en algún grado. En una entrevista con el diario La Nación, Milei afirmó que no comparte las ideas políticas ni económicas, pero respeta al Papa como líder religioso y aseguró que si llega a ser presidente, lo recibirá con los brazos abiertos. Francisco, en cambio, en una audiencia italiana le devolvió los guantes pasados, defendiendo que los habitantes deben pagar el robo estatal de los impuestos porque de esa manera se protege la dignidad de los pobres. Agregó que los impuestos son un signo de legalidad y justicia, y pocos días después, Francisco redobló la apuesta en una entrevista concedida al vocero kirchnerista Gustavo Silvestre. Escúchenlo por ustedes mismos. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Todos estos planteos sugieren que su visita planificada a la Argentina para 2024, tras 11 años de papado, no hará otra cosa que fomentar aún más división y veneno en una sociedad devastada. Los invito a compartir el video de hoy en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y muy pero muy especialmente a visitar mi documental biográfico sobre Mel Gibson. Un interesantísimo trabajo donde hablo, entre otras cosas, de su enemistad con la Casa Blanca y con el Vaticano, sus divertidísimas controversias con la mafia de Hollywood y otras anécdotas verdaderamente hilarantes. Así que muy recomendado estará al final de este, háganse el tiempo para verlo y bienvenido su apoyo al periodismo independiente a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago. Todas las opciones están en la descripción del video y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo
desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.